Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos capítulo 119, versículo 105. A continuación, escucharemos un poderoso mensaje basado en las Sagradas Escrituras. Abre tu corazón y recibe el mensaje de Dios para tu vida. San Mateo 17:14. En esta tarde estaremos meditando en una historia muy interesante de la palabra del Señor, un evento que tuvo lugar hace mucho tiempo atrás, en la línea imaginaria, hace más de 2000 años atrás. ¿Quién ya lo encontró? Dice fuerte, amén. Saludamos a los oyentes del programa La Voz de la Liberación, con la paz de Cristo Jesús. Queridos oyentes, estamos en vivo y en directo desde el Santo Altar. Ya tenemos abierta la Biblia, alabado sea Jesús, en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 14. Y vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Dice así, versículo 14 del capítulo 17 del Santo Evangelio según San Mateo, como título: Jesús sana a un muchacho lunático. La Escritura dice lo siguiente: cuando llegaron al gentío, es decir, a un grupo de personas, vino a Jesús, un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Levanta la Biblia, diga así conmigo: Señor Jesús, háblanos en esta hora a través de tu palabra. Señor, ministra nuestra vida con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Tome su lugar, por favor, desocupe sus manos y bríndale bonitas palmas para Jesús, con gloria a Dios, con Cristo vive, a su nombre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Prestemos atención ahora a la palabra, ya hemos leído, prestemos ahora atención a lo que dice la Escritura. Querida iglesia y amigos oyentes de La Voz de la Liberación, hemos leído una historia interesante. Todas las historias que están registradas en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, tienen un propósito fundamental. Primero, aumentar nuestra fe en el Señor. Segundo propósito es
darnos un ejemplo de fe para nosotros también, al igual que muchas personas en el pasado, poder alcanzar las bendiciones y las promesas que Dios tiene para nosotros. En el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, usted lo puede abrir si desea en Números, capítulo 23 y el versículo 19, la Escritura sustenta algo bastante interesante. Y dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Números 23, 19. Esa porción de la Biblia, de la Sagrada Escritura, nos enseña que no hay punto de comparación entre lo que puede hacer el hombre y lo que puede hacer Dios, entre las promesas de un hombre y las promesas acerca de Dios. Entonces, llegamos a una primera conclusión, que cada historia que está en la palabra del Señor, querida iglesia, oyentes, tiene un propósito fundamental. Primero, vuelvo a decir, bendito Jesús, es aumentar nuestra fe en el Señor. Y en esta hora tenemos una historia que tuvo lugar hace más de 2000 años atrás. Y la historia presenta diciendo que cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo. Primero, en la porción que hemos compartido en esta hora, nos presenta la historia de un padre de familia que evidentemente está desesperado, preocupado, porque su hijo, al parecer un adolescente, un joven, está siendo atormentado por un espíritu, por un demonio. No sabemos con exactitud el nombre de este padre de familia, ni tampoco sabemos con precisión el nombre del hijo de este padre de familia. Lo cierto es que la situación que estaba viviendo este padre de familia en calidad de padre era bastante preocupante. Y este hombre expone su caso delante del Señor Jesús y le dice en el versículo 15: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Le empieza a explicar. Y luego este padre, no conforme, le empieza a detallar y le dice: padece muchísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Esto da pie a decir que ese espíritu inmundo, ese demonio, ese ser fuera de nuestra humanidad, estaba afligiendo la vida de este joven. ¿Qué tiempo? No sabemos. No sabemos el tiempo porque la Escritura no lo registra. Tal vez fue una semana, tal vez fue un mes, un año o más de un año. Pero lo que sí sabemos es que este joven estaba poseído, posesionado por este espíritu. Ahora, los espíritus, como bien dice su nombre, son seres existentes, seres que tienen pensamiento, voluntad, emociones y entre otras facultades que poseen dichos espíritus. Un ejemplo que ellos tienen voluntad. Cuando Jesús fue a la ciudad de Gadara, se encontró con un hombre que padecía por una legión de demonios. Jesús le pregunta al endemoniado y le dice: ¿cuál es tu nombre?
Y esos demonios que estaban sometidos, metidos en todo caso, en el cuerpo del gadareno, le dicen: Legión me llamo porque somos muchos. Y esos demonios, esa legión, dicen los estudiosos de la Biblia que una legión equivale de 3,000 a 6,000 de algo. Eso da pie a decir que hipotéticamente había cerca de 3,000 a 6,000 demonios metidos en el cuerpo del endemoniado gadareno. Es por eso que ese hombre que estaba endemoniado comía en los basurales, tenía la barba grande, la barba crecida, no se bañaba hace mucho tiempo. La Escritura enseña que dormía en cementerios, que muchas veces lo habían atado con cadenas, con grilletes, pero él, teniendo la fuerza de esos miles de demonios, tenía el poder sobrenatural de romper esas cadenas. Ese hombre, de quien no se sabe su nombre, pero sí su condición de vida, era el pánico, era el terror de la sociedad de Gadara. Un hombre que era muy conocido no por ser buena persona en el sentido humanitario, sino por el terror, el pánico que este hombre causaba. Ahora, cuando llega donde Jesús, esos demonios, esos 3,000 a 6,000 demonios se ponen de acuerdo en fracción de minutos, en fracción de segundos. Vemos ahí que los demonios tienen un acuerdo mutuo. ¿Cuántos demonios habían en el endemoniado gadareno? Cerca de 3,000 a 6,000 demonios. Y todos esos demonios le dicen a Jesús: no nos eches fuera de esta región, envíanos al hato de cerdo. Entonces ahí entendemos que los demonios tienen voluntad. Ellos pidieron una voluntad para ellos al Señor, y le dicen a Jesús: no nos eches fuera de esta región. ¿Qué región? La gran Decápolis. La gran Decápolis. Esa palabra gran Decápolis significa que había 10 provincias. ¿Cuántas? 10 provincias en esa grande región. Una de esas 10 provincias era la provincia de Gadara. Valga decir que estos demonios, al igual como sucede hoy en día, tenían bajo su gobierno esos distritos, esas aldeas, esas provincias, esa gran región que pertenecía a Siria, frontera con el país de Israel. Entonces, ¿qué entendemos por la Escritura? Que los demonios tienen voluntad. Ellos tienen emociones. Sí, también los demonios tienen emociones, los espíritus tienen emociones. En el libro de Santiago, la carta del apóstol Santiago, el apóstol Santiago enseña y dice: tú crees en Dios, bien haces. Los demonios también creen en Dios y tiemblan, dice. Y tiemblan. Vea la emoción que tienen los demonios. Estos seres espirituales que buscan primero materializarse. ¿Qué buscan los demonios? Materializarse, es decir, ingresar en el cuerpo de una persona. A los demonios no le importa, no le interesa si es un niño, un adolescente, joven, adulto, anciano. No le interesa la clase social que pueda tener una persona, alta, baja, media. No le interesa el nivel académico que pueda tener, si es joven, soltero, soltera, viudo, viuda. No le interesa al demonio. Al demonio lo que le interesa es estar en el cuerpo de una persona. ¿Dónde le interesa estar? En el cuerpo de una persona. Ahora, para que suceda, se suscite esa transición de que un demonio o varios demonios, como ingresaron en el cuerpo del endemoniado gadareno, tiene que haber una puerta, es decir, una abertura
por donde ingresen aquellos demonios. Un ejemplo: una persona que empieza a consultar a los brujos, y eso es pecado delante de Dios. Dios está en contra de la brujería, está en contra de los que practican la magia, la brujería y los hechizos. Sin embargo, cuando una persona bajo su voluntad y facultades, por decisión propia, acude a estos centros de brujería, de hechicería, lo que está haciendo directa o indirectamente es abrirle la puerta a miles de demonios que luego más ingresarán a la vida de esa persona. Los brujos, los hechiceros, los curanderos saben eso. Saben que de pronto a través de la brujería, la hechicería, sanan a una persona. Alguien dirá: hermano, ¿que las personas que van al brujo se sanan? Sí, se sanan temporalmente, porque Satanás tiene su objetivo, es matar, robar y destruir al hombre. Y como él es padre de mentira y es mentiroso por naturaleza, le hace ese engaño a la persona que le está yendo bien. Por eso hay personas que van al brujo, van al hechicero, van al curandero, y parece que todo empezó a cambiar. Parece que les va bien, incluso empiezan a prosperar. Viene a mi mente la siguiente escena bíblica. Cuando Jesús está ayunando 40 días, 40 noches en el desierto, una de las tentaciones que hizo Satanás le dijo: arrodíllate, adórame, mira todo este imperio, mira todo este reino. Mío es, a mí se me ha sido dado, a mí me pertenece, adórame y yo te lo daré a ti. Dios reprenda al diablo. Eso le ofreció Satanás a Jesús. Es por eso que muchas personas acuden a aquellos centros y piden prosperidad, y parece que de la noche a la mañana, cuestión de magia, cuestión de arte, de sorpresa, empieza a prosperar una persona. Es que Satanás tiene ese poder de alguna manera de hacerlo a través de la maldad, a través de sus sirvientes, a través de sus emisarios que realizan y practican la magia. Eso ofreció Satanás a Jesús. Ahora, estos demonios, cuando ven una puerta abierta, ingresan. Y cuando un demonio ingresa en la vida de una persona, parece la persona, lo podemos ver a simple vista, a visión humana, normal. No parece que tiene algo, pero esa persona que consultó al brujo, es un ejemplo, hay varias puertas, que consultó al brujo, que consultó al hechicero, ya le abrió esa puerta, esa dimensión, para que esos demonios tengan potestad, tengan derecho de ingresar a la vida de esa persona, y la situación postrera de esa persona, solo Dios. Porque vienen las enfermedades, vienen las desgracias, vienen muchas cosas trágicas. Otro ejemplo es cuando una persona que tiene a su esposo o que tiene a su esposa le abre una puerta al demonio llamado de la fornicación y del adulterio. Parece que ese placer sexual de minutos u horas parece deleitoso para la carne del hombre, de la mujer, pero en el mundo espiritual lo que hace es abrir una puerta para que esos demonios ingresen y tengan un propósito: matar y destruir a esa persona. Y esos demonios de alguna manera realizan, provocan, generan enfermedades en la vida del ser humano. Una persona que también no tiene la protección de Dios, no habita bajo la sombra del Omnipotente, como dice el Salmo 91, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. La persona que no está bajo la cobertura de Dios, bajo la sombra del Omnipotente, es presa fácil para que Satanás
sus demonios, la brujería, hechicería, magia negra, todas esas artes mágicas tengan poder en la vida de esa persona. Por eso Jesucristo dice: apartados de mí, nada podéis hacer. Sin embargo, cuando el ser humano, cuando la persona, independientemente de su edad, independientemente de su clase social, le abre su corazón para Jesús, corre a los brazos de Jesús, va en búsqueda de Dios, no habrá brujería, no habrá maldición, no habrá hechicería, no habrá encantamiento que pueda con la persona que tiene a Jesucristo en su vida. Diga gloria a Dios. Vea la importancia de tener a Jesucristo en nuestra vida, oyentes y hermanos presentes. La importancia, es necesario, fundamental, tener a Jesús en nuestra vida como Señor y amo. Hay dos reinos existentes. Se quiera creer o no se quiera creer, hay dos reinos existentes: el reino de Dios, el reino de alguna manera de Satanás. Él opera en el aire, Él opera desde ahí. Él tiene todo su ejército de alguna manera bien organizado. Y Él no lo organizó ayer. Esto viene ya desde hace muchos años, muchísimos años atrás. Imagínense cuando Dios crea a Adán y a Eva, Adán y luego a Eva, quien ya estaba en el huerto del Edén causando, colocando tropiezo para que el hombre no disfrute el plan, el propósito de bendición de Dios. ¿Quién era? Satanás. Eso da pie a decir que él lleva muchos años, miles y miles y miles y miles y miles de años con esa idea, con ese propósito de destruir al hombre, al ser humano. Y muchas de las veces lo logra con aquellos que no tienen a Jesús en su vida. La historia que hemos leído de este joven, que su nombre podría ser Felipe, Andrés, Carlos, Juan, cualquiera sea el nombre que haya tenido, sabe Dios, era un jovencito que estaba sufriendo muchísimo. Este demonio, este espíritu inmundo, había días que quería matarlo ahogadas. Quizás había una laguna, de pronto había un estanque, como muchos estanques que había en aquella época, y hacía que le dé como una especie de desmayo, de debilidad, como un ataque epiléptico, y este hombre, este jovencito, caía ahí. El padre tenía que estar a la expectativa. El padre tenía que estar a la expectativa, porque en cualquier momento el demonio se manifestaba, y lo que quería este demonio era matar a este joven. Esa era la misión que él tenía. Esa era la tarea que él tenía, noche y día, día y noche. Las personas que sufren de brujería, y de pronto la brujería fue realizada en el monte, en la montaña, en el mar, tal vez con animales, con fotografías, con muñecos, sea brujería, hechicería, encantamiento, vudú, magia negra, espiritismo, satanismo, lo que sea. Tal vez tiene como propósito primordial no solamente enfermar a la persona, sino también matar a la persona. Hay personas que viven muy bien y de la noche a la mañana le da esa sensación de ir a la cantina, esa sensación de gastar su dinero en la cantina. Y a veces el ser humano no entiende, y a veces el ser humano dice: pero ¿por qué? Yo quiero administrar bien mi dinero. Y es algo que le impulsa, algo sobrenatural, algo fuera que le impulsa a gastar su dinero en la cantina, a engañar a la esposa, a engañar al esposo, a ser violento, a practicar cosas inadecuadas, cosas indebidas. Hay gran parte de cosas que suceden por la naturaleza caída del hombre, pero gran parte también que sucede producto de una brujería, producto de una hechicería. Quizás, tal vez, usted no sabe, pero de pronto alguien pagó al brujo, pagó al hechicero. Tal vez esa fotografía de tu persona está siendo invocada a los demonios, está siendo invocada a los hechiceros.
Alguien dirá, hermano, yo quisiera saber si en caso fuese esa la situación de mi vida, si en caso fuese esa la situación de mi familia, quisiera saber quién está haciendo esa brujería para ir y enfrentarme a esa persona. La Biblia enseña que para combatir, para enfrentar, hacer un alto a esa obra espiritual, también tenemos que utilizar armas espirituales, llamada oración, ayuno, tener fe y en el nombre poderoso de Jesús. No hay otra receta divina, no hay otra receta celestial, no hay otra pauta a seguir. Son oración, ayuno, tener fe y en el nombre santo de Jesús. Así que si una maldición estuviesen haciendo para usted, usted que tiene a Jesús en su vida, o usted que tiene a Cristo en su vida, usted que le adora a Jesús en su vida, el brujo, el hechicero, la persona que le está haciendo maldad a usted, que lo piense 2 o más de 2 veces, porque Dios pelea por sus hijos. Porque Dios pelea por sus hijos, Dios pelea por sus hijas, Dios pelea por su pueblo, Dios pelea por aquellos que han creído, han confiado en el Señor. Parece que en un inicio el enemigo parece que él está triunfante, pero él está vencido. Él está derrotado por Jesús nuestro Señor, por Jesús nuestro Salvador. ¿Cuántos alaban a Cristo? Diga gloria a Dios, diga gloria a Jesús, a su nombre. Quizás en esta hora alguien ahí en la radio, en la emisora, se encuentra sometido. Parece que quiere volverse loco, parece que quiere volverse loca. Oyente, quien te puede salvar, quien te puede rescatar, se llama Jesús. Jesús venció a Satanás en la cruz. Cristo venció al diablo en la cruz. Y por la sangre de Jesús, toda maldición se va, se pudre por la unción de Dios y en el nombre santo de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos lo creen? Levante la mano, diga gloria a Dios, diga gloria a Jesús. Este joven, mientras no iba a los pies de Jesús, vivía en esa vida de sufrimiento. Y no solamente el espíritu inmundo quería matarlo ahogado, sino también quería que muriese quemado. De pronto había una fogata. Tal vez este padre de familia un día estaba preparando un alimento, qué sé yo, sabe Dios. Y ese espíritu inmundo se manifestaba y lo impulsaba al fuego para que muriese quemado este jovencito. El padre no vivía feliz. Este padre quizás pasó noches enteras sin poder dormir al ver a su hijo cómo estaba siendo atormentado. No se menciona a la madre de familia. Tal vez era viudo, tal vez la madre se cansó y se fue, o tal vez la madre también estuvo tan preocupada que buscaba medios. Este padre de familia tal vez un día fue al médico, porque en los tiempos de Jesús ya existía la medicina, ya existían los médicos. Un ejemplo, la mujer que sufría de flujo de sangre acudía a los médicos cerca de 12 años. Es decir, ya existían los médicos en los tiempos de Jesús y desde muchos años atrás todavía. Este médico, esta persona de alguna manera seguramente también llevó a su hijo jovencito al médico. El médico lo analizó, lo examinó. Claro está que no había los elementos, la tecnología que hoy en día tiene la medicina, pero había otras maneras de analizar en aquella época. Y los médicos tal vez le decían al padre de familia: Señor, su hijo no tiene nada. Pero ¿cómo que no tiene nada, doctor? ¿No lo ve usted cómo está? Vea cómo se siente, vea el semblante que tiene, todo asustado. No, es que no tiene. La medicina humana ha sido creada, diseñada desde un principio para sanar todo acerca de la naturaleza humana. Sin embargo, acerca de lo espiritual, solamente es en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre santo de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos comprenden? Diga gloria a Dios. ¿Cuántos entienden? Diga gloria a Jesús. Un cierto día, este padre de familia se enteró de Jesús. Qué lindo
Qué hermoso y qué bendición tan grande es que a nuestros oídos llegue la historia de Jesús o nos hablen acerca de Dios. No sabemos quién le habló a este hombre. Tal vez le habló una persona y le dijo: mire, acabo de venir de una reunión que hizo Jesús de Nazaret y me sanó, me curó. Alguien le tuvo que hablar. Alguien le habló, le expuso, le presentó a Jesús, el Señor, el creador de los milagros. Entonces, este padre de familia, bajo su sentimiento paternal, se preparó. Eso no está en la Biblia, pero todo indica que fue así, hipotéticamente. Se preparó, se cambió, se alistó, tomó a su hijo y este hombre dice: voy donde aquel hombre, Jesús. Voy donde Jesús. Voy para que sane a mi hijo. Este hombre se había cansado. Él ya dijo: ya no puedo más. Necesito la ayuda de Dios. Necesito la ayuda de Jesús. Y fue donde Jesús. Fue donde Cristo. Cuando llega donde Jesús, el Señor estaba orando en el monte, así que estaban los discípulos. Este hombre preguntaba: ¿dónde está Jesús? Le decían: espera un momento, está orando. Pero mira, ahí están sus discípulos. Este hombre no esperó más y fue donde los discípulos, fue donde Pedro y los demás, y le dice: mire, tengo a mi hijo que está en esta situación. Hay un demonio que cuando viene hay el fuego, el demonio lo lanza al fuego. Que cuando hay un estanque de agua, lo lanza al agua para que muera ahogado. Este hombre estaba preocupado. Este hombre estaba tocado por esa situación tan difícil que estaba viviendo. ¿Sabe Dios qué tiempo este padre tuvo que soportar esa situación? Los discípulos aprendieron de Jesús a ministrar la liberación. Y empezaban a echar fuera al demonio, diciéndole tal vez de esta manera: demonio, salga ahora, fuera. Y el demonio no salía. El demonio seguía ahí. Tal vez hasta se burlaba, no lo sé. Tal vez hacía muecas, ademanes, gestos con las manos, no lo sé. Lo que sí sé por la palabra es que ese demonio no salía. Ese demonio parecía que se sentía fuerte. Parece que se sentía con esa fuerza de resistencia y no salía del cuerpo de aquel jovencito. Entonces el Señor bajó de su intimidad con el Padre, de estar orando, del monte, desciende, y cuando desciende, el padre de familia lo identifica a Jesús, reconoce a Jesús y va donde él y dice: maestro, traje a mi hijo para que le echen fuera el demonio. Tus discípulos han orado, pero el demonio no sale. Sigue ahí ese demonio. Qué situación tan difícil, ¿sí o no, hermanos? Qué situación tan lamentable. Esto estaba pasando. Y le dice en el versículo 16 del capítulo 17 de Mateo: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. La pregunta es: ¿qué dijo Jesús a aquel padre de familia? Y le dice: oh generación incrédula y perversa. Lo primero que Jesús es hacer una exhortación. Eso fue lo que hizo primero Jesucristo. Una exhortación, un llamado a la reflexión, un llamado a recapacitar en la fe. Y le dice no solamente al padre de familia, le dice a todos aquellos que estaban ahí: oh generación incrédula y perversa. Y el Señor hace una pregunta, dice: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Hermanos, Iglesia de Cristo, oyentes de la radio La Voz de la Liberación, donde hay fe, hay milagros. Levante la mano, diga conmigo: donde hay fe, hay milagros. Donde hay fe, hermanos y hermanas oyentes, el Espíritu de Dios empieza a sanar. El Espíritu de Dios empieza a hacer milagros.
El Espíritu de Dios empieza a obrar maravillas. Dios no ha cambiado en ningún sentido la palabra. El Dios que abrió el mar para Moisés y los hebreos, el Dios que multiplicó panes y peces, el Dios que caminó sobre el mar y no se hundió, el Dios que resucitó a los muertos, el que venció a Satanás en la cruz, no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Alguien dirá, ¿y por qué no sucede? No sucede porque la generación, muchas de las veces o gran parte de las veces, es una generación incrédula y perversa. Fíjese, en el tiempo de Jesús ya la generación estaba con este síntoma espiritual, viendo al propio Jesucristo. ¿Qué será hoy en día? Que se vea a Jesús por la fe, viendo al propio Jesús, viendo al propio Jesucristo. Usted se imagina aquel santo caminando por ahí y con sus ojos humanos lo miraban y aún así dudaban. Seguramente los discípulos decían, miren, vamos a echar fuera a este demonio. Y intentaba uno, intentaba otro, y todos estaban ojos abiertos a ver qué sucede, a ver si es cierto, a ver si es verdad. Cuando la persona tiene este corazón, cuando la persona tiene este pensamiento, es muy difícil, casi imposible que se vea la operación de Dios. No lo digo yo, está en la Biblia. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario, toda persona que se acerca a Dios, dice Hebreos capítulo 11 versículo 6, es necesario. Toda persona, niño, adolescente, joven, adulto, anciano, cual sea la persona, es necesario que crea que Dios tiene poder, porque ciertamente lo tiene. Si no creemos, si dudamos, desde el primer milésimo de segundo que empezamos a dudar, de la primera fracción de segundo que empezamos a dudar en nuestra mente, a dudar en nuestro corazón, difícilmente veremos a Dios operar en nuestra vida. Había un hombre que le dijo, Jesús le dijo, al que cree todo le es posible. ¿Tú crees? Y este hombre dice, sí Señor, yo creo. Pero luego recapacita, luego reflexiona y le dice, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Alguien dirá, hermano, ¿cómo sé si tengo o no tengo fe? Lo que tú pides, ¿lo crees? ¿Crees en lo que estás pidiendo? Si usted es consciente que te falta la fe, alguien dirá, hermano, ¿y qué hago? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la receta divina si en caso no tengo fe? Escucha la palabra. Cuando se predica de Dios, escucha. No te distraigas. Oídos a la palabra. Usted dirá, ¿por qué? Porque a través de escuchar la palabra, a través de escuchar el mensaje de la palabra, a través de escuchar el mensaje de Escritura, la fe de usted empezará a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Alguien dirá, hermano, ¿y para qué quiero que mi fe crezca? Porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Eso da pie a decir que la persona que tiene fe es la persona que agrada a Dios, a su nombre. Sin embargo, Jesucristo, misericordioso, dice, traédmelo aquí, aquel joven, y reprendiendo al demonio, reprendiendo a ese espíritu, el demonio salió y luego lo entregó al padre de familia. Los discípulos le preguntan aparte y le dicen, maestro, ¿y qué nos faltó a nosotros? ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dice, por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de allá aquí o de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale si no es con oración y si no es con ayuno. ¿A cuánto le gustan orar? Diga gloria a Dios. ¿A cuánto le gusta ayunar? Diga gloria a Dios. ¿En el nombre de quién salen los demonios? En el nombre de Jesús. Levante la mano. Diga conmigo, Señor Jesús, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Vamos a agradecer a Dios por la palabra. Póngase de pie. Oyente, usted que está ahí escuchando el mensaje, ahora te invito a que hagamos una oración.
para que esta palabra quede grabado en tu corazón y dé fruto. Levanta la mano, diga conmigo: Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Aumenta mi fe para creer en ti cada día mucho más. En el nombre de Jesús, en nombre de Cristo. Amén. Vamos a brindarle un bonito aplauso para Jesús por la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?